Bueno, pues las líneas básicas de la reforma fiscal básicamente se centran en ir retocando aquellos impuestos en los que Cantabria tiene competencia normativa. Como bien sabe la gente, no en todos los impuestos Cantabria podemos modificar, ampliar, reducir el tipo que se cobra a los ciudadanos, pero en algunos impuestos, en los tributos cedidos, sí que podemos moderar, modular de alguna manera los tipos con los que gravamos a la ciudadanía. Lo que hemos visto, lo que se ha comprobado es que en aquellas comunidades autónomas donde sí se han reducido esos impuestos, pues se ha producido una reactivación de la actividad económica y por tanto a la larga una mayor recaudación. Entonces, en nuestra comunidad autónoma, pues básicamente partiendo del impuesto más numeroso o de cuantitativamente mayor importancia, que es el impuesto de la renta a las personas físicas, lo que hemos hecho es reducir todos los tramos existentes, se han simplificado además los que hay y se han reducido los tipos que se van a cobrar a todas las personas que tributan por el IRPF. Hay que pensar que no todos los ciudadanos de Cantabria tributan por el IRPF, las rentas más bajas simplemente no les va a afectar la rebaja porque no están tributando. Además, se van a ampliar una serie de deducciones enfocadas sobre todo a la conciliación, a fomentar la natalidad y una línea esencial es aquellas que van a beneficiar a los municipios en riesgo de despoblamiento, para los cuales hay unas deducciones específicas y unas supresiones de los topes de renta, porque pensamos que eso va a contribuir a que la gente a la hora de decidir dónde fijar su residencia, si ve que en esos municipios en riesgo de despoblamiento las condiciones tributarias son buenas, pues van a decidir, o uno de los criterios para decidir instalarse allí va a ser ese, el de las buenas condiciones fiscales. Otro de los impuestos importantes donde la oposición no ha dicho nada, con lo cual entendemos que están de acuerdo porque no hemos visto un argumento en contra, es el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que es el que grava cualquier transacción entre particulares. Cualquier persona compra una vivienda, compra un vehículo, puede recibir o puede enajenar o comprar cualquier tipo de activos, acciones, etcétera, y ahí al ser un impuesto indirecto, pues no se tiene en cuenta la capacidad económica del sujeto pasivo, con lo cual cualquiera tributa igual por el mismo tipo en función de si tiene o si es rico o si no lo es. Por tanto, el argumento de que solo se beneficia a los ricos no es cierto en las rebajas que se proponen para este impuesto. También se contemplan unas reducciones específicas para las personas con discapacidad, familias numerosas, personas en riesgo de vulnerabilidad y nuevamente municipios en riesgo de despoblamiento. El tema del impuesto sobre el patrimonio también se prevé su eliminación porque se entiende que se supone una doble carga fiscal para las personas que ya tributaron con la renta por el impuesto a la renta de las personas físicas y bueno, pues ya se suprimió en su día por el gobierno de Rodríguez Zapatero, aunque luego se reactivó y muchas comunidades autónomas lo han suprimido. Y la cuarta línea maestra pues, es el impuesto de sucesiones y donaciones, donde, como bien sabéis, Cantabria fue pionera en eximir el impuesto, es decir, no se pagan nunca las herencias que se reciben entre ascendientes y descendientes en línea recta, pero creíamos que era de justicia que los hermanos se viesen beneficiados también por esta medida. En aquellas comunidades autónomas donde tienen el impuesto de sucesiones y donaciones, pues se está viendo que hay muchísimas renuncias porque es más cara la aceptación de la herencia y pagar el impuesto correspondiente que lo que es la herencia en sí que se recibe. Entonces, se prevé una bonificación del 50% para las transmisiones inter vivos y mortis causa, sucesiones y donaciones entre hermanos. Y creemos que eso también va a implicar que aflore nueva economía sumergida y que las liquidaciones de esas herencias se hagan por el valor real, puesto que van a estar muy bonificadas fiscalmente. No gobernar con mayoría absoluta tiene el problema de tener que pactar, evidentemente. Entonces, los reclamos de los dos posibles partidos que puedan votar a favor, porque sabemos que la oposición, el Partido Socialista, va a estar a la contra siempre, por definición, eso es así, nunca conseguirá el apoyo. Entonces, son el PRC y Vox. En el Parlamento, en la última sesión, el PRC habló de una hipotética Cayetana que saldría beneficiado, habló sobre el IRPF pidiendo que se redujera un punto porcentual, se aumentara la rebaja a las rentas altas, los que ganan más de 60.000 euros, y aplicarles entre medio y un punto
a las rentas medias, en definitiva, es compensar eso. También pidió algo sobre el impuesto del patrimonio para que los grandes patrimonios regionales tributaran durante un tiempo todavía más en la comunidad autónoma. También le pidió sobre el límite de la renta, elevar el límite de la renta hasta los 45.000 euros, y sobre los bonos para cuidadores, crear un bono para los cuidadores de personas. ¿Cómo contemplan estas 4 peticiones que en principio hace el PRC para apoyar la reforma? Bueno, pues algunas de ellas nos parecen razonables y que se pueden estudiar. Si es la condición para que apoyen el presupuesto, entendemos que la apuesta que hacen ellos por gravar un poco más las rentas más altas y en compensación reducir la carga de las rentas intermedias, puesto que las bajas están a los mínimos, pues sí que se puede estudiar siempre y cuando la compensación sea la misma. Lo que se deja de gravar por unos y que se aplica a otros, la carga impositiva es la misma, sí que se puede estudiar. El tema del impuesto del patrimonio también lo vemos razonable. De hecho, es una de las opciones que se había barajado desde el principio, que aquella gente porque al existir el impuesto a las grandes fortunas, si suprimiéramos el impuesto aquí en Cantabria, habría gente que no pagaría en Cantabria, pero que tendría que pagar el impuesto de las grandes fortunas, no todos. Entonces, para que esa parte de la gente que tiene que pagar se quede en Cantabria, pues también se podría estudiar, nos parece razonable. El bono para los cuidadores, pues bueno, es una medida que se ha implantado en Galicia y que nos parece que también puede ser razonable, pero yo entiendo que no se puede o no va relacionada con el tema fiscal o con la reforma fiscal. Se puede estudiar y quizá ahora el momento no sea el más adecuado cuando el Estado nos anuncia que para la semana que viene se van a reactivar las prestaciones para el sistema de atención a la dependencia, con lo cual yo creo que habría que mirar, hay otros condicionantes legales que nos obligan a aplazar un poco pronunciarnos sobre ese bono, pero se ha implantado en Galicia, habría que ver en qué términos y tampoco nos parece descabellado. Y por parte del partido de la ultraderecha hablan de deflactar más el IRPF, son esas palabras que se utilizan en el Parlamento que nadie entiende, pero bueno, también hablan de adelgazar la administración, que fue una de las promesas de la presidenta, y reducir el gasto público, de alguna forma va unido, y que se hagan unas cuentas creíbles. Sí, bueno, definir las cuentas como no creíbles cuando todavía ni las conocen. A ver, el tema del adelgazamiento de la administración y del sector público, nosotros lo vemos como una apuesta a futuro. Efectivamente, en algunas entidades del sector público se ha producido un acrecentamiento de la contratación de personal y bueno, pues eso hay que controlarlo de alguna manera desde las consejerías, digamos, horizontales, desde Presidencia y desde la Consejería de Economía. No quiere decir que no se vaya a poder contratar más personal, sino que cualquier contratación de personal con carácter estructural y definitivo que consolide ha de tener que pasar por un estudio previo y una justificación, cosa que hemos visto que hasta ahora no se ha producido en algunos entes, que se han ido contratando personal de manera anárquica y así lo ha ido ratificando la jurisdicción social de manera reiterada. De manera que la apuesta por el redimensionamiento del sector público, de estas empresas públicas, sí que es una apuesta del gobierno, pero no es inmediata. Nosotros no venimos o no queremos empezar y de manera traumática despedir trabajadores de estas empresas públicas porque eso requiere de un estudio específico y lo que queremos es reordenar los que ya existen y ver dónde existe duplicidad con órganos de la administración que hagan la misma función y en aquellos casos en que así sea, pues se potenciará la administración y el empleo público, puesto que es una apuesta personal mía. Yo entiendo que los empleados públicos, digamos en aquellos servicios que sean públicos, debe ser la única clase de empleo que funcione. Y luego, el tema de la deflactación del IRPF, pero si es que se propone la rebaja una rebaja que va a quedar el impuesto en los términos más bajos prácticamente de todo el panorama estatal, con lo cual yo creo que confunde los términos deflactar con rebaja fiscal, con rebaja de los tipos concretos. Nosotros, más que conceptos tributarios genéricos, lo que presentamos es cifras concretas y mayor deflactación que esa no puede ser.
Quizás una de las empresas públicas que históricamente hayan elevado de una forma impresionante la contratación ha sido Cantur, ¿no? Que también en el Parlamento se conocieron los números. ¿Se va a tomar algún tipo de medida? ¿Eran necesarios todos los trabajadores contratados? A ver, pues básicamente los datos están ahí, 121 trabajadores más en los últimos 3 años, me parece que son, cuando yo he vivido en primera persona el esfuerzo y las dificultades que hemos tenido en la Consejería de Educación para que nos diesen una enfermera adicional, un psicólogo para la atención para el aula educativo-terapeuta del Colegio Jesús Cancio, etc. O sea, cuando ves los filtros, los requisitos que hay que cumplir y justificar para crear un nuevo puesto de empleo público que consolide, y ves que luego por la puerta de atrás te estás enterando que se está contratando gente, pues no nos parece razonable. Creemos que debe haber incluso más rigor en la contratación de las empresas públicas que el rigor que ya existe en la reposición de efectivos de los empleados públicos, donde el Estado nos marca una pauta y no se puede crecer todo lo que se quiera, sino que hay una tasa de reposición que hay que cumplir sí o sí, y es la Consejería de Presidencia la que decide dónde van esos nuevos puestos. La tasa de reposición lo que supone es que de cada 100 trabajadores que se te jubilen, 100 puedes contratar, y de esos 100 tienes que decidir si van a médicos, a profesores, a docentes, a subalternos, a jurídicos, etc. Entonces, que tengamos ese rigor que ya está súper aceptado en el empleo público, y que en algunas empresas públicas hayan ido un poco por su cuenta, en algunas, lo reitero, porque en otras el funcionamiento ha sido modélico, pues no nos parece razonable y queremos controlarlo. A ver, consejero, repita el número. En los últimos 4 años, ¿cuántos? 121 trabajadores más. 121 trabajadores más en 4 años. ¿Ha aumentado las actividades de Cantur en estos 4 años para justificar la contratación de 121 personas? Pues habría que verlo. Yo no conozco en concreto, hombre, la actividad es la que es, pero luego lo que habría que ver es eso, pues cuántas excedencias se conceden, la tasa de absentismo laboral, la tasa de bajas que pueda haber, etcétera. Eso hay que estudiarlo muy bien. A lo mejor de los 121 resulta que hacemos el análisis y está justificados pues una parte importante, una parte exigua o ninguna. Eso hay que analizarlo. Consejero, vamos a entrar ya en época de presupuestos. Yo la verdad, hace 20 y tantos años, seguía con interés todas las presentaciones de presupuestos, pero después de más de 20 y tantos años asistiendo a esas presentaciones que se hacen en el Parlamento o que se hacen en el Gobierno antes o después, he llegado a la conclusión que siempre es lo mismo, que es más de lo mismo. El Gobierno de turno presenta unas cuentas que estima son las mejores para Cantabria, y la oposición utiliza 2, 3 o 4 palabras tipos que se van a repetir consejería por consejería para definir lo malos que son esos presupuestos. Entonces, yo creo que poco aportan todas estas presentaciones y poco aporta que la oposición diga que son los peores presupuestos para Cantabria, porque eso es lo que va a ser. ¿Cómo ve este circo el consejero? Bueno, yo en este caso, al estar como consejero, bueno, igual tendría que matizar esas palabras tuyas, pero como persona, como Luis Ángel, que va dentro de este consejero, pues también a veces comparto esa expresión. Yo creo que este año la venta un poco para decir que es un año diferente es que por vez primera vamos a presupuestar con déficit cero. A mí me hubiera gustado pues poder endeudarme más como todos los gobiernos anteriores. Yo ahora lo que voy a tener que hacer es seguir pagando la deuda que generaron los anteriores, porque se les permitía generar esa deuda por vez primera, aunque incluso el Estado en las últimas cuentas que ha mandado a Bruselas nos dejan de endeudarnos un 0,1, nosotros por prudencia tanto ingresamos, tanto gastamos. Todas las consejerías van a sufrir incremento, con lo cual va a ser difícil decir que no se incrementan partidas en concreto. Vamos a destinar a la sanidad, a la educación, a los servicios sociales más que los anteriores. Por lo tanto, si los presupuestos ante los anteriores eran los mejores, ahora serán los mejores y un poco mejores que los anteriores. Y además lo que vamos a hacer es no hacernos trampucas. Vamos a presupuestar o aproximarnos a la presupuestación real
el coste que nos genera la educación, la sanidad y los servicios sociales. Por ejemplo, el año pasado nos hemos dado cuenta, ahora en ejecución presupuestaria, que se habían presupuestado 2 millones de euros menos en servicios sociales. En sanidad, muchísimos millones de euros más, y en educación, muchísimos millones de euros de menos que se habían presupuestado. Se sabía de antemano en enero que con lo que se había presupuestado en educación, sanidad y servicios sociales no se llegaba. ¿Qué se hacía a mitad de año? Ir quitando del resto de consejerías para pagar las nóminas de los médicos y de los docentes. Nosotros ya en servicios sociales este año no lo vamos a hacer, es decir, ya hemos presupuestado en la ejecución real, en la Universidad de Cantabria lo mismo, y en educación y en sanidad pues vamos a reducir muchísimo la brecha. No tenemos margen para hacer la presupuestación real porque el salto es enorme, son muchísimos millones de euros, pero sí creemos que en esta legislatura lo vamos a conseguir. ¿Que habrá menos partidas para el resto de consejerías? Bueno, como lo ha habido para el resto de consejerías en años anteriores, solo que a mitad de año. Y es una de las cuestiones en las que vamos a incidir en el rigor de la ejecución presupuestaria. ¿De qué me sirve? Yo podría presentar unas cuentas enormes si luego voy a ejecutar el 60%. En eso es en lo que no se insiste. Se insiste en el circo, en la parafernalia, como tú dices, de se incrementa tanto para sanidad, tanto para educación, pero luego habría que hacer otra presentación a mitad de año, a final de año, a ver, lo que dijisteis que ibas a hacer, ¿cuánto se ha ejecutado? Bueno, eso ya no entra dentro del calendario político y al ciudadano no le llega esa sensación. Nosotros es donde vamos a incidir. Por ejemplo, el año pasado, pongo el ejemplo de siempre, se presupuestaron 3 millones de euros para el consultorio rural de Polanco, el año pasado, en el presupuesto anterior, cuando no se tenían ni los terrenos. Bueno, pues esos 3 millones están ahí, cadáveres, muertos, fantasmas, y no se han gastado. De manera que nosotros lo que presupuestemos este año va a ser porque hay una intención clara de ejecutarlo. El responsable también de las relaciones con Europa. Hemos sabido también en el Parlamento la pasada semana, la anterior, algo totalmente sangrante, algo que, bueno, no sé, uno se queda con cara de tonto. El Gobierno de Cantabria iba a devolver, concretamente la consejera Gómez de Diego, iba a devolver 15 millones de euros que estaban destinados a hacer vivienda para alquilarla a jóvenes. Con la llegada del nuevo Gobierno se han dado cuenta, se dio cuenta el señor y no, esto no se devuelve, vamos a ejecutarlo. Esas devoluciones, no sé si en caliente o en frío, ¿cómo las valoras? A ver, el problema de los fondos europeos, un poco yo el que veo, y es que se dejó un poco de manera anárquica a cada consejería que decidiese lo que ejecutaba y cómo lo ejecutaba, si en forma de contratos, si en forma de encomiendas, de encargos a medios propios o de órdenes de subvenciones. Y no ha habido un verdadero impulso y control desde la Consejería de Fondos Europeos para, digamos, poner un poco al orden a todas las consejerías y llevar un nivel de ejecución adecuado. Siempre he repetido que hay consejerías que sí han ejecutado y van en un plazo razonable, tenemos de plazo hasta 2026, y hay otras consejerías que un poco han ido de manera anárquica. Lo que hemos hecho, yo sin entrar a prejuzgar la situación concreta de cada consejería deficitaria, digamos, lo que hemos hecho es impulsar y reactivar en aquellas consejerías donde vemos que el nivel de ejecución era más bajo. Estamos un poco ahora mismo por debajo de la media nacional en ritmo de ejecución, pero ya estamos viendo que con la reactivación como esa que comentas de obras públicas y en otras, en empleo y en otras consejerías, pues nos vamos a acercar para finales del trimestre de este año a la media nacional y la vamos a incrementar próximamente porque esa labor de impulso desde la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, que así se llama, esa labor de coordinación y de impulso ya se está notando. Terminamos ya y en definitiva, ¿cuánto va a devolver Cantabria porque no se ha realizado a Europa? No, en principio es muy pronto tenemos margen hasta 2026. Ah, es hasta el 26. Eso es, nosotros vamos a intentar que no se devuelva nada. O sea que existiendo el margen hasta el 2026 ya se había tomado la decisión por la consejera Eugenio de devolver esos 15 millones. Eso ahí digamos no, la decisión no es tanto como bueno, te lo devuelvo, quítamelo de lo que ya me has ingresado, sino que si simplemente por inercia no lo ejecutas, sabes que te va a venir la Comisión Europea y te lo va a quitar. Entonces, digamos, a lo mejor esa dejadez, Roberto o el consejero la traduce en que ya se había
optado por desistir, pero no, nosotros los fondos están ahí, los fines para los que están los fondos están ahí, y mientras haya margen para poder cumplir y que no se devuelva un euro, es lo que vamos a hacer. ¿Qué Cantabria sueña para dentro de 4 años? En principio está marcada la salida. Bueno, pues yo sueño una Cantabria igual o mejor de la que me encontré. La verdad es que el escenario no es el mejor posible, con la incertidumbre a nivel mundial, con la inexistencia de un gobierno ahora. Para que la gente lo sepa, hemos tenido que hacer un poco los presupuestos a ciegas, puesto que el Estado no nos ha remitido las entregas a cuenta, es decir, el dinero con el que vamos a contar, y lo que hemos hecho es una estimación de la proyección de años anteriores. No sabemos qué otro tipo de medidas, cuando el gobierno entrante, sea el que sea, nos van a fijar. Entonces es un poco una situación de incertidumbre. Pero yo sueño, como digo, una Cantabria mejor, sin proyectos faraónicos que no se puedan abordar, sino que todo lo que se pueda abordar, pues que lo podamos poner en marcha, y luego pues eso, siempre tener un apoyo puntual para la conservación de la cultura y las tradiciones de Cantabria.